Hola, bienvenidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del programa Colombia nos une, de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, busca establecer las condiciones para que aquellos colombianos que deseen retornar al país puedan hacerlo de manera voluntaria y ordenada. Asimismo, busca tener una vía de comunicación asertiva con los nacionales en el exterior con el fin de velar por la protección de sus derechos, manteniendo su vínculo con el país y brindando acompañamiento ante su eventual retorno. Para este fin, hemos diseñado un espacio en nuestro portal www.colombianosune.com para resolver las dudas que puedan surgir en el tema de importación de menaje, trámites aduaneros y control cambiario. En esta oportunidad, nos acompañan dos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En primera instancia, hablaremos con la profesional Gladys Pinto Medina, de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, quien nos orientará sobre los trámites aduaneros para la importación del menaje doméstico o profesional. Señora Pinto, bienvenida y gracias por acompañarnos. Sé que este espacio va a ser de mayor interés para todos los colombianos que regresan a su país, así como los extranjeros que pretenden residenciarse en Colombia. Comencemos con la primera pregunta. El señor Diego Restrepo quiere saber lo siguiente. Me encuentro en Estados Unidos y me gustaría saber todo lo relacionado con llevar mi menaje para Colombia el próximo año. Específicamente, artículos permitidos, tasa impositiva, documentos aduaneros y fuentes concretas de información para iniciar el trámite. Los artículos permitidos que puede traer una persona que desee fijar su residencia en Colombia están establecidos en el artículo 145 de la Resolución 4240 del 2000. Allí se señala taxativamente una relación sobre los muebles, los equipos y accesorios domésticos. Se pueden traer tales como alcoba matrimonial, alcobas auxiliares, sala, comedor. En materia de electrodomésticos, pues lavadora, lavaplatos, secadora, en fin. Esto también lo puede consultar, además de la normatividad, en la página web de la DIAN, en Servicio al Ciudadano, preguntas frecuentes. Sobre la tasa impositiva que requiere la traída del menaje, equivale al 15% del tributo único ad valorem, el cual debe corresponder el valor de las mercancías que presenta el titular del menaje, más un adicional que es el valor del transporte más el seguro del transporte. Esa tasa impositiva se liquida a la tasa de cambio vigente el último día hábil de la semana anterior fijada por la Superintendencia Financiera. Entre los documentos aduaneros que se deben presentar para traer como importación bajo la modalidad de menaje se requieren el pasaporte o documento equivalente al residente en el exterior. Se requiere adicionalmente las facturas, si hay lugar a ello, las facturas comerciales que hayan adquirido los artículos relacionados con el menaje, el documento de transporte en el cual debe venir consignado el titular del menaje, el endoso o mandato, si hay lugar a ello, y adicionalmente la lista y relación de los elementos, accesorios y muebles que pretende ingresar. Los residentes en el exterior que pretendan fijar su residencia en Colombia podrán traer el menaje un mes antes o 4 meses después de su llegada. Para ello se requiere que tengan en cuenta que no requiere de registro o licencia de importación. Una vez ingresado el menaje, solo después de 5 años podrán ingresar un nuevo menaje. Adicionalmente, cuando se entra ya dentro del proceso de solicitud, se requiere que se libere el documento de transporte al cual viene consignado quien debe ser el titular del menaje. Si esta operación es superior a $1.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, se requiere que contrate una agencia de aduanas como declarante para su solicitud. Una vez dado el endoso o el mandato por parte del titular del menaje a la agencia de aduanas, esta debe hacer el trámite ingresando por el aplicativo SIGA, en el cual debe diligenciar el formulario de declaración de importación, formulario 500, bajo la modalidad C700. Allí básicamente se debe diligenciar todos los datos del formulario
y se hace la liquidación de los tributos aduaneros. Una vez liquidados los tributos aduaneros, se debe solicitar por parte del titular, si su operación es inferior a $1.000, o por parte de la agencia de aduanas, la selectividad. Esta selectividad puede ser con levante automático, físico o documental, y allí una vez presentada a través del sistema informático, se requiere que el jefe de la división de operación aduanera de la jurisdicción donde se presenta el menaje haga el reparto correspondiente para que un inspector se desplace a los puertos o aeropuertos o el sitio de frontera para que se haga la inspección. De esta inspección, la persona que está verificando el lleno de los requisitos, los documentos soportes, verifica que la relación del menaje esté acorde con los documentos soportes y adicionalmente con la liquidación. Una vez esté todo de conformidad, se da levante para que la persona, ya sea el declarante o el titular del menaje, retire los artículos que conforman su menaje. ¿Qué tipos de intermediarios existen para realizar este trámite? Los residentes en el exterior que pretendan traer menaje a Colombia podrán acudir a las agencias de aduana, las cuales están autorizadas por la DIAN. Pueden consultar las agencias de aduana en la página web de la DIAN, www.dian.gov.co, nuestros clientes, siempre y cuando su operación supere los $1.000 de valor FOB. Estas agencias están dispuestas para hacer el trámite correspondiente. Usted menciona el valor FOB. ¿Qué significa este término? El término FOB es una de las modalidades de los términos Incoterms, con los cuales negocian el envío de la mercancía a un país de destino. Se puede utilizar la modalidad FOB en el modo de transporte marítimo o también el FCA en el modo de transporte aéreo, que es el que fija un lugar convenido de entrega del menaje. ¿Qué requisitos se necesitan para que la agencia de aduanas pueda tramitar el menaje? Muy sencillo. Una vez liberado el documento de transporte en la empresa transportadora que trajo el menaje, puede otorgar un endoso aduanero con la simple firma en el cuerpo del documento de transporte en el cual viene consignado, o simplemente con el mandato otorgándole el poder para el trámite correspondiente. ¿Qué trámite se debe hacer si el menaje no supera el valor FOB o FCA de los $1.000? Muy sencillo. Si su valor no supera los $1.000 en FOB, el interesado puede acudir a los centros de atención ubicados en asistencia al cliente. Allí le dan un rol para ingresar al sistema SIGA y él poder directamente, de acuerdo al artículo 11, diligenciar el trámite correspondiente en el formulario 500, hacer la liquidación y pago correspondiente de los tributos aduaneros. Según lo anterior, ¿qué trámite se debe hacer si el menaje no supera en valor FOB o FCA los $1.000? Para el trámite ya se debe entender que el viajero llegó y adicionalmente el menaje se encuentra en Colombia. Es necesario que una vez se determine si su valor es inferior a $1.000 valor FOB, él puede, de acuerdo al artículo 11 del decreto 2685, hacer el trámite correspondiente solicitando su rol de consulta en el sistema al centro de atención ubicado en asistencia al cliente, y de esta forma puede diligenciar el formulario 500, liquidando los tributos aduaneros y haciendo el pago correspondiente para solicitar posteriormente el retiro del menaje. ¿Cuáles son los actores que intervienen en el trámite de ingreso del menaje a Colombia? Bueno, en primera instancia es el titular, en el cual debe venir consignado el documento de transporte. El titular ubica en el exterior cuál es la empresa transportadora que le va a traer su menaje. En su defecto, puede también contratar un agente de carga, que básicamente es la persona jurídica que subcontrata un espacio en el avión con la empresa transportadora. Hay otro actor que es la agencia de aduanas, es el que actúa como intermediario del menaje a nombre propio y por cuenta de terceros. Agencia de aduanas, el prerequisito, como lo hemos dicho, tiene que tener ya endosado el documento de transporte por parte del titular. Y por último, el actor es la DIAN, que es el que interviene en la presentación y la declaración de importación bajo la modalidad de menaje.
Pasemos a una pregunta que nos formula un colombiano en el exterior. El señor Albeiro Meike nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe alguna exención o beneficio que brinde el Estado para la repatriación del menaje, tanto doméstico como profesional? Es importante que los residentes en el exterior que se encuentren en esta situación de repatriación tengan en cuenta que en Colombia no existe exención o beneficio para este trámite. Basta con informarles que deben surtir todos los trámites relacionados con el artículo 218 al 224 del decreto 2685 y el artículo 145 de la resolución 4240. Es muy usual que aquí llegan menajes con situaciones de repatriación y equivocadamente se elige la modalidad de importación. Es necesario que cuando un tercero diferente al repatriado requiera de que se le envíe el menaje a Colombia, utilicen la modalidad de menaje y no de tráfico postal y envíos urgentes. Los señores Henry López y Jesús Giraldo preguntan si es posible repatriar un automóvil usado o una motocicleta. En Colombia, de acuerdo a la sección 17 del arancel de aduanas, está prohibido el ingreso de automóviles usados. Adicionalmente, para esto se requiere la licencia previa que debe expedir el Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuales nos piden de acuerdo al Acuerdo Automotor Andino que prohíbe expresamente el ingreso de automóviles usados. Hay unas salvedades de acuerdo a esta sección que se pueden ingresar bicicletas, sillas de ruedas o aquellos equipos para los minusválidos. En ese evento tiene la exención en materia aduanera. ¿Qué diferencia existe entre el menaje acompañado y el menaje no acompañado y el equipaje de un viajero? Es importante aclarar que en la modalidad de viajeros no existe menaje acompañado o no acompañado. Estos términos se utilizan en la modalidad de viajeros. La diferencia básicamente entre el menaje es acreditar residencia en el exterior con el fin de acreditar su residencia en Colombia. Cosa diferente es el viajero que debe acreditar una permanencia mínima de 5 días en el exterior. Adicional al pago del tributo único ad valorem, ¿qué otros costos se deben tener en cuenta? El titular del menaje debe considerar que hay unas tarifas para el transporte internacional, así como el seguro. Adicional a estos costos, debe tener en cuenta la liberación del documento de transporte, las tarifas que cobran las agencias de aduana para su trámite de importación y si el menaje se solicita en el lugar de arribo, debe considerar que allí no hay necesidad de pagar costos de almacenamiento. En el evento de que los 2 días sean superados en el lugar de arribo en el modo de transporte aéreo o de 5 días en el modo de transporte marítimo, requiere que se traslade por parte de la empresa transportadora el menaje a un usuario calificado de la zona franca o a un depósito público autorizado por la DIAN, la cual tiene unas tarifas de acuerdo al volumen o a la clase de artículos que ingresen bajo la modalidad de menaje. La señora María Clemencia Velázquez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué facilidades o ayudas se pueden ofrecer para los trámites en puerto? Tal como lo expresé, el titular del menaje o el declarante podrá solicitar el levante del menaje dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización del descargue de inconsistencias. Una vez finalizado, se puede en el lugar de arribo o retirar su equipaje siempre y cuando cumpla con los requisitos y documentos señalados anteriormente. ¿Qué requisitos deben cumplirse para ingresar flora y fauna al territorio nacional? Esos requisitos deben ser señalados por el Ministerio de Medio Ambiente, el DAMA, en algunos aeropuertos donde existe representación de estas entidades, se pone a disposición para que ellos hagan la revisión pertinente. Con respecto al menaje, ¿existe algún límite en peso, volumen o cupo en dólares? En el menaje no existe limitante en peso, volumen ni cupo en dólares. Simplemente basta que el titular del menaje ingrese la mercancía que está relacionada en el artículo 145 de la resolución 4240. ¿Dónde podrían encontrar los ciudadanos mayor información sobre este tema? Ellos pueden consultar el buzón asistencia-subcomes@dian.gov.co o pueden llamar a Bogotá a los teléfonos 607-9800 extensión 10461 o 10487 o pueden consultar
en la página www.dian.gov.co, Servicios al Ciudadano, preguntas frecuentes. Señora Pinto, muchas gracias por acompañarnos y por su valioso aporte. Bueno, estamos dispuestos a atender todas las consultas que a bien consideren los residentes en el exterior. Otro de los temas que se debe tener en cuenta cuando se retorna al país es el cambiario. Muchos colombianos retornan no solo con su homenaje, sino también con divisas. El subdirector de Gestión de Control Cambiario de la DIAN, el señor Jesús María Sereno Patiño, nos aclara las inquietudes planteadas por los nacionales en nuestro portal. Bienvenido, doctor Sereno, gracias por acompañarnos. Es un placer. Pasamos a la primera pregunta. Cuando se retorna con divisas, ¿qué procedimiento hay que realizar? Bueno, nuestro régimen cambiario, que está regulado en la Resolución 8 del año 2000 y desarrollada en la Circular 83 del 2011, establece dos tipos de operaciones de cambio que se pueden realizar. Unas operaciones que son, digamos, de obligatoria canalización, como por ejemplo la importación de bienes, la exportación de bienes, el endeudamiento externo en moneda extranjera, inversión extranjera en Colombia, inversión de colombianos en el extranjero, operaciones de derivados. Los movimientos de dinero que se generen con esta clase de operaciones tienen que hacerse necesariamente a través de los bancos y unas cuentas que se llaman cuentas de compensación. Las demás operaciones que generen movimiento de divisas o de moneda legal colombiana se entiende que son del mercado libre y las personas residentes en el país o las que llegan de fuera pueden movilizarlas como a bien tenga. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden traerlas en efectivo, pero solamente la norma le permite traer hasta $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en cualquier otra moneda liquidado a la tasa de cambio del día del ingreso al país. Cifras superiores no las puede traer en efectivo. Doctor Sereno, ¿cuál es el monto de divisas que está permitido ingresar al país? Como mencionábamos, en efectivo entonces solamente se pueden traer $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en cualquier otra moneda liquidado a la tasa de cambio del día del ingreso al país. Montos superiores, la norma cambiaria establece un procedimiento para traerlo. Ahora, estos $10.000 se entiende que es por persona. A diferencia de lo que ocurre en otros países, el régimen cambiario nuestro se refiere a $10.000 por persona. La excepción, ¿cuál es? Cuando, por ejemplo, el papá trae dinero de un menor de edad, se entiende que el papá puede traer cifras superiores porque él ejerce la patria potestad sobre ese hijo. Pero si no se dan esa clase de excepciones que tienen su sustento legal, es por persona que se pueden traer hasta $10.000 sin necesidad de declararlos. Doctor Sereno, en ese caso, ¿qué pasaría si una persona, por desconocimiento, ingresa más de $10.000 o su equivalente en otras monedas? Si una persona ingresa más de $10.000 o su equivalente en otra moneda, pues está cometiendo una infracción cambiaria. Y si la DIAN lo detecta, pues le retienen lo que exceda los primeros $10.000 y sobre ello le aplica una sanción del 30%, liquidado a la tasa representativa del mercado del día del ingreso de esas divisas al país. Esto lo establece un decreto con fuerza de ley, que es el 2245 del 28 de junio del 2011. Si la persona quiere, autoriza a la DIAN para que el valor de la multa se descuente las divisas retenidas. Pero si quiere aligerar el trámite, podría también pagar de sus propios recursos la multa correspondiente. El saldo, lo que se le retiene, se le devuelve completamente, salvo que, como acabo de mencionar, nos autorice para descontar el valor de la multa impuesta de lo que tengamos retenido. Esto si la persona no es judicializada, porque si la persona es judicializada por la Policía, Fiscalía Aduanera, pues entonces las divisas se pondrán a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el poseedor de las divisas pruebe el origen de las mismas, pruebe que esto no es producto de lavado de activos. ¿Cuál sería entonces el procedimiento para registrar el ingreso de divisas al país? Bien, para registrar el ingreso de divisas al país en efectivo, digámoslo así, realmente hay tres formas de hacerlo. La primera, a través de giros bancarios. La persona puede ir en el extranjero a su banco y colocar las divisas para recibirlas aquí en Colombia. Aquí en Colombia vendría al banco donde haya hecho el giro y presentaría una declaración de cambio, formulario número 5, para que le den su equivalente en pesos. La segunda forma es a través de las transportadoras de valores. La persona puede mandar su dinero desde el extranjero si es una cifra superior a $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica a través de una empresa transportadora de valores autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Para ello tendría que entrar a la página de la superintendencia para verificar en el momento en que vaya a hacer el envío qué empresas transportadoras de valores están autorizadas por ella y ella le dará la orientación sobre unos formularios que hay que diligenciar. Y la tercera opción, como mencionamos, pues esas cifras hasta de $10.000 que se pueden traer en efectivo por la persona como viajera sin necesidad de declararlos. Esto en relación con el efectivo, porque hay otra reglamentación en lo que tiene que ver con títulos, valores representativos de divisas o de moneda legal colombiana. ¿Se pagan impuestos por el solo hecho de ingresar divisas al país? No, el solo hecho de ingresar divisas al país no genera pago de impuestos. Los formularios que hay que diligenciar solamente se utilizan para hacer análisis estadísticos. ¿Se pueden declarar títulos representativos de divisa o de moneda legal colombiana al ingresar al país? Los títulos representativos de divisas sí se pueden transportar por el viajero sin importar la cuantía, solo que si esos títulos representativos de divisas representan un valor superior a los $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, pues deben ser declarados en el formato que para el efecto ha diseñado la DIAN. Ese formatico lo entregan en los counters de los aeropuertos o en el vuelo internacional. El valor se refiere a $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en cualquier otra moneda. Eso incluye títulos representativos de moneda legal colombiana. Si por ejemplo un viajero trae un cheque por 100 millones de pesos, pues claramente supera el valor de los $10.000. Luego esa persona debe declarar ese título representativo de moneda legal colombiana al momento de ingresar al país, en el formulario que le entregan en el vuelo internacional o en el counter del aeropuerto correspondiente. Si no lo declara, pues se ve expuesto a que, si la DIAN lo detecta, le retenga el título representativo de las divisas o de la moneda legal colombiana y le imponga una sanción del 30% sobre lo que exceda los primeros $10.000, al igual que pasa cuando se traen divisas en efectivo por valor superior a los $10.000. Si un colombiano quiere obtener más información sobre el tema cambiario, ¿a dónde puede dirigirse? Bien, si un colombiano quiere obtener más información sobre este tema, nos puede escribir al siguiente correo: controlncentral@dian.gov.co. Agradeceríamos que las preguntas fueran claras para poder dar respuestas claras que no induzcan al error a las personas que quieren llegar con dinero a Colombia. También tenemos una línea telefónica para atender a los usuarios acá en Bogotá y es la número 607-0941 en jornada de 8:30 de la mañana a 5:20 de la tarde. Igualmente en la página de la DIAN, www.dian.gov.co, hay una sección que se llama Preguntas Frecuentes, donde hay preguntas de temas tributarios, aduaneros y cambiarios para su disposición y consulta. Doctor Sereno, muchas gracias por su participación y por su valioso aporte. Con mucho gusto, esperamos que esta información sea de mucha utilidad para los colombianos que quieren regresar al país y los extranjeros que quieren venir por alguna u otra razón estén debidamente enterados del régimen cambiario colombiano. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y por su valioso aporte. A ustedes, muchas gracias por su atención y por participar con sus preguntas en nuestro foro. Los invitamos a compartir esta información con otros colombianos residentes en el exterior. Asimismo, visitar nuestro portal www.colombianosune.com para encontrar información de interés y mantenerse en contacto con otros colombianos en el exterior. Muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad.